Bienvenidos a Radio Impala 73. Aquí no solo escucharán historias, las vivirán. Cada episodio es una inmersión profunda a los rincones más oscuros de la realidad, donde el crimen, la negligencia y lo inexplicable se entrelazan en relatos que desafían la razón y dejan huella en la conciencia. Cada palabra, cada sonido, está diseñado para envolverlos en una atmósfera que va más allá de la narración. Lean todas las historias en la descripción y permitan que la oscuridad revele sus secretos. Síguenos en Spotify, YouTube y TikTok y forma parte de esta travesía hacia lo desconocido. Los secretos más oscuros no siempre se encuentran en callejones sombríos, a veces, están ocultos a plena vista. Ricky C. McCormick, un afroamericano nacido el 14 de junio de 1958, llevaba una vida de incertidumbre. Abandonó la escuela secundaria y pasó sus años de juventud en diversas residencias del área metropolitana de San Luis, en un ir y venir constante, sin raíces verdaderas. Sufría problemas crónicos del corazón y los pulmones, pero esa no fue la causa de su muerte. A los 41 años, estaba desempleado y sobrevivía gracias a pagos de asistencia por discapacidad. Su pasado tenía sombras, una condena de 3 años por estupro, de la cual cumplió solo 11 meses. Y entonces, de la nada, desapareció. 5 días después de haber sido visto por última vez, su cuerpo apareció en un campo de maíz cerca de West Houlton. Lo encontró una mujer que conducía por un solitario camino de tierra, en una zona apartada del centro de la ciudad. Un lugar sin estaciones de autobuses, sin transporte público, sin lógica. McCormick no tenía vehículo propio, ni forma aparente de haber llegado hasta allí, a menos que alguien lo hubiera llevado. El calor y la humedad habían acelerado la descomposición de su cadáver, pero las huellas dactilares confirmaron su identidad. No hubo señales de violencia, ningún indicio de asesinato, nadie lo había reportado como desaparecido. Y aún así, su muerte era todo menos normal. La causa oficial de su fallecimiento jamás se determinó. Solo un dato quedaba registrado: el último lugar donde se le vio con vida fue el Hospital Forest Park de San Luis, el 25 de junio de 1999. Desde entonces, el misterio de Ricky McCormick persiste, y sus secretos, escritos en un código indescifrable, aún esperan ser revelados. Las respuestas estaban allí, escondidas en un código indescifrable. En los bolsillos del cadáver de Ricky McCormick, la policía encontró 2 notas. Escritas en un lenguaje críptico, eran una mezcla de letras, números y símbolos entre paréntesis que, hasta la fecha, nadie ha podido descifrar. Algunos investigadores creen que estas notas podrían contener pistas sobre sus últimos movimientos, quizá incluso la identidad de quien lo llevó a la muerte. Dan Olson, jefe de la unidad de criptoanálisis y registros de allanamiento del FBI, lo dejó claro: si el código se rompe, podría revelarse el paradero de McCormick antes de su muerte, y, con ello, la clave para resolver un posible asesinato. A pesar de los esfuerzos de la CRRU y de la Asociación Estadounidense de Criptogramas, el significado de las notas sigue siendo un enigma. Ni siquiera su familia pudo dar respuestas. Según sus allegados, McCormick nunca mostró interés en escribir mensajes cifrados, ni en su infancia ni en su adultez. Entonces, ¿por qué estaban ahí? ¿A quién iban dirigidas? El misterio fue tan desconcertante que el FBI dejó abierta una sección en su página web, mostrando las notas para que cualquier ciudadano pudiera analizarlas y enviar teorías sobre su significado. La intención era clara: evitar que las pistas se perdieran en el caos de llamadas y correos electrónicos. A día de hoy, nadie ha logrado descifrar los mensajes. Nadie sabe lo que McCormick intentó comunicar en esos últimos días. Nadie ha podido dar una respuesta convincente. Y mientras su cuerpo yace bajo tierra, esas notas siguen siendo un eco de un secreto, uno que, quizá, nunca debió ser descubierto. Las sombras de la noche ocultan secretos que jamás serán revelados. Brian Randall Saffer, nacido el 25 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio, era un estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Pero su historia no es la de un futuro médico, sino la de una desaparición que desafía toda lógica. La noche del 31 de marzo de 2006,
Brian salió con sus amigos para celebrar el inicio de las vacaciones de primavera. Las luces neón de los bares de Columbus iluminaban el camino, mientras las risas y el bullicio de la multitud creaban una falsa sensación de seguridad. En algún momento de la madrugada, Brian se separó de su grupo, y nunca regresó. A las 2 de la mañana del 1 de abril, una cámara de seguridad captó su imagen por última vez. Hablaba con 2 mujeres cerca de la entrada de un bar. Luego, la grabación muestra cómo vuelve a entrar, pero jamás se le vio salir. Lo imposible había sucedido. El bar no tenía otra salida pública. No había túneles secretos ni pasadizos ocultos. Brian había desaparecido en el interior de un lugar del que no podía escapar. La policía de Columbus investigó el caso y desarrolló varias hipótesis. Uno de los amigos que lo acompañó esa noche se convirtió en sospechoso al negarse a cooperar con la investigación, evitando incluso someterse al detector de mentiras. Surgieron teorías más siniestras. ¿Podría Brian haber caído en las manos del asesino serial conocido como Cara Sonriente? ¿O acaso había huido voluntariamente, dejando atrás su antigua vida? La incertidumbre sobre su destino era aún más aterradora cuando se analizaba su pasado. Brian había crecido en Pickerington, un suburbio cercano a Columbus. Se graduó en microbiología antes de comenzar sus estudios de medicina, pero detrás de su fachada de estudiante ejemplar, sus amigos sabían que su verdadera pasión no estaba en el quirófano, sino en la música. Brian soñaba con formar una banda, con vivir en un lugar más tranquilo, lejos del ritmo frenético de la ciudad. Quizá, pensaban algunos, había decidido desaparecer por voluntad propia. Pero su madre, Lena, había muerto meses antes, y aunque parecía sobrellevarlo, su pérdida había dejado un vacío. Un vacío que, tal vez, lo llevó a un destino que nadie pudo prever. Lo único cierto es que, desde aquella madrugada, Brian Saffer se desvaneció en la oscuridad, y el mundo jamás supo a dónde fue. Desaparecido sin dejar rastro. Un misterio que desafía toda lógica. La noche del 31 de marzo de 2006, Brian Saffer celebraba el comienzo de sus vacaciones de primavera. Su padre notó que parecía agotado, pero Brian tenía otros planes: reunirse con su amigo William Clint Florence para una noche de copas. A las 9 de la noche, Brian y Florence llegaron a la Glituna, un bar ubicado en el South Campus Gateway de Columbus. Horas después, Brian llamó a su novia, quien se encontraba en Toledo visitando a su familia antes de su viaje juntos a Miami. Luego, él y Florence continuaron la noche recorriendo distintos bares, moviéndose cada vez más lejos del punto de partida. En The Shore North, pasada la medianoche, se reencontraron con Meredith Reed, una amiga de Florence, quien los llevó de regreso a la Glituna para terminar la noche allí. Pero cuando el bar cerró a las 2 de la madrugada, Brian había desaparecido. Florence y Reed lo buscaron, llamándolo repetidamente. Esperaron junto a la salida, pero entre la multitud que abandonaba el lugar, Brian no estaba. Su novia y su padre intentaron comunicarse con él más tarde, pero sus llamadas quedaron sin respuesta. Y cuando el lunes llegó, Brian jamás abordó su vuelo a Miami. Nunca más se volvió a saber de él. Investigación, una desaparición imposible. La policía revisó las grabaciones de la Glituna. A las 1:15 de la madrugada, Brian, Florence y Reed aparecían en una escalera mecánica rumbo al bar. A la 1:55 de la madrugada, Brian fue visto en la entrada, conversando brevemente con 2 mujeres antes de dirigirse de nuevo hacia el interior. Pero nunca salió. Las cámaras del bar captaron la salida de todos los clientes aquella noche, menos la de Brian. ¿Se cambió de ropa? ¿Usó una gorra para ocultar su rostro? ¿Salió por la puerta de servicio, a una zona en construcción imposible de transitar en estado de embriaguez? La policía revisó las imágenes de bares cercanos, pero Brian nunca apareció en ellas. La búsqueda se expandió. Oficiales inspeccionaron la calle, los contenedores de basura, el sistema de alcantarillado. Pusieron carteles en toda la ciudad, buscando a aquel hombre con un tatuaje del sencillo Alive de Pearl Jam en su brazo derecho. Pero no había rastros de él en ninguna parte. Se consideraron múltiples posibilidades. ¿Pudo haberse ido a llorar la muerte de su madre en soledad? ¿O fue víctima de un crimen?
Pero no había pruebas de que hubiese sido asesinado, porque ni siquiera había pruebas de que hubiese salido del bar. El caso se volvió aún más extraño cuando Florence, uno de los amigos de Brian, se negó a tomar una prueba de polígrafo. Y meses después, un último y desconcertante suceso, su novia seguía llamándolo cada noche, dejando mensajes en el buzón de voz. Pero una noche de septiembre, el teléfono sonó 3 veces antes de ir directo al buzón. Un ping fue detectado en una torre celular a 23 kilómetros de Columbus. Más de una década ha pasado. La policía ha seguido pistas falsas, ha buscado entre ríos y puentes, ha investigado conexiones con el supuesto asesino en serie cara sonriente. Su padre, Randy Saffer, falleció en 2008 sin conocer el destino de su hijo. Y una cruel broma dejó un mensaje en su obituario que decía: "A papá, con amor, Brian". Pero la verdad sigue oculta. Brian Saffer entró a un bar en Columbus en 2006, y nunca salió. Un silencio incómodo, y un sospechoso que nunca quiso hablar. Poco después de la muerte de Randy Saffer, padre de Brian, el misterio tomó un giro inesperado. Neil Rosenberg, abogado de Clint Florence, el amigo que estuvo con Brian aquella fatídica noche, envió un inquietante mensaje a Don Corbett, un investigador privado voluntario. En su carta, Rosenberg insinuó que la policía de Columbus creía que Brian seguía vivo. En abril de 2009, The Lantern, el periódico estudiantil de la Universidad Estatal de Ohio, reveló aquel intercambio. Rosenberg escribió lo siguiente: "Si Brian está vivo, como me hizo creer el detective involucrado, entonces es Brian, y no Clint, quien está causando sufrimiento a su familia. Brian debería presentarse y terminar con esto". Era una declaración extraña. ¿Por qué el abogado insistía en que Brian estaba vivo? Y más aún, ¿por qué Clint Florence se negaba a hablar? Las sospechas sobre Clint Florence. Desde el principio, Florence evitó la cooperación con la policía. Se negó a someterse a una prueba de polígrafo. Rechazó nuevas entrevistas. Y cuando el caso se profundizó, simplemente dejó de comunicarse con la familia Saffer. Derek Saffer, hermano de Brian, no tenía dudas. "Siempre pensé que Clint sabía algo, pero nunca lo dirá". Florence conocía el paradero de Brian, o eso creían Derek y la novia de Brian, Alexis Wagoner. Sin embargo, mientras Derek confiaba en que su hermano seguía con vida, Alexis temía lo peor: Brian no había huido. Estaba muerto. Una investigación sin respuestas. Incluso años después, el caso seguía generando interés. En 2014, la policía de Columbus confirmó que seguía recibiendo al menos 2 pistas mensuales. Ninguna había sido útil. 4 cajas llenas de documentos sobre el caso seguían acumulando polvo. Uno de los investigadores originales, Andre Edwards, revisó minuciosamente las grabaciones de seguridad de aquella noche. Y fue tajante: "Tengo el 100% de certeza de que Brian Saffer nunca salió por las escaleras mecánicas de la Grituna". La policía tenía 3 teorías sobre lo que ocurrió aquella noche, pero se negaron a compartirlas. El misterio permanecía intacto. Brian Saffer entró a un bar en Columbus en 2006, y nunca salió. ¿Y quién podría tener la respuesta? Eligió el silencio. El rastro de Maura Murray se desvaneció en la noche, y desde entonces, nadie ha podido encontrarla. Maura Murray, una joven de 21 años, desapareció el 9 de febrero de 2004, tras un accidente automovilístico en la ruta 112, cerca de Bosville, Nuevo Hampshire. Estudiante de tercer año de enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst, parecía llevar una vida normal, hasta que, repentinamente, mintió sobre la muerte de un familiar, empacó sus pertenencias y se marchó sin decirle a nadie a dónde iba. A las 7:27, una mujer reportó un accidente en la carretera. Un automovilista que pasaba por el lugar se detuvo y le ofreció ayuda a la joven conductora. Ella se negó, asegurando que ya había llamado a asistencia en carretera. Minutos después, el automovilista informó el accidente a emergencias, pero cuando la policía llegó, el vehículo estaba vacío. Una desaparición que desafía toda lógica.
La investigación llevó a los agentes hasta la identidad de la mujer desaparecida, Maura Murray. Al principio, la trataron como un caso de desaparición voluntaria, pues no había pruebas evidentes de un crimen. Pero, ¿por qué había huido sin avisar a nadie? ¿Y por qué había mentido sobre la muerte de un familiar? A lo largo de los años, el caso se convirtió en un misterio mediático, generando teorías en foros de internet y siendo analizado en programas como 20/20 y Cepir. Algunos creían que había sido secuestrada. Otros, que se había marchado por voluntad propia. Y en 2017, el canal Oxygen la llamó el primer misterio de crimen de la era de las redes sociales, pues su desaparición ocurrió apenas días después del lanzamiento de Facebook. La vida de Maura, señales inquietantes antes de la desaparición. Nacida en Anson, Massachusetts, Maura era la cuarta hija de una familia católica irlandesa. Fue una estudiante destacada y llegó a ser aceptada en la Academia Militar de West Point, pero terminó trasladándose aún más a Mest para estudiar enfermería. Pese a su impecable historial académico, Maura tenía algunos episodios extraños en su pasado. Un robo menor en una tienda. Una acusación por el uso de una tarjeta de crédito robada. Y 4 días antes de su desaparición, en la madrugada del 8 de febrero, un accidente automovilístico que dejó destrozado el coche de su padre. No hay pruebas de que estuviera ebria aquella noche, pero algo había sucedido. Horas después, Maura hizo una llamada desde el teléfono de su padre. Se desconoce quién atendió. Se desconoce qué se dijo. Lo único cierto es que, un día después, Maura Murray desapareció sin dejar rastro. Un viaje sin destino, y una desaparición inexplicable. A la medianoche del lunes 9 de febrero de 2004, Maura Murray estaba despierta, navegando en su ordenador. Buscó distancias en MapQuest, explorando rutas hacia las montañas de los Berkshires y Burlington, Vermont. Horas después, envió un mensaje a su novio. Recibí tus mensajes, pero sinceramente, no tenía ganas de hablar con nadie. Prometo llamar hoy. Fue un mensaje breve, pero lleno de un vacío inquietante. ¿Por qué evitaba hablar con él? ¿Por qué hacía reservas de hoteles en lugares remotos? ¿Por qué preparaba un viaje del que nadie sabía nada? Las horas previas al misterio. En su coche, Maura empacó ropa, artículos de tocador, libros universitarios y píldoras anticonceptivas. Todo estaba listo para un viaje que nadie había planeado con ella. Más tarde, la policía registró su habitación, sus pertenencias estaban empacadas en cajas, los cuadros descolgados. Se desconocía si había hecho esto antes de partir o si sus últimas acciones fueron más improvisadas de lo que parecían. A las 3:40, retiró $280 de un cajero automático. Las cámaras de seguridad mostraban su imagen, sola. Luego compró alcohol en una licorería cercana, vodka, Baileys, Kahlúa, una caja de vino. Otra vez, sola. Finalmente, entre las 4 y 5, Maura dejó Amherst y tomó la Interestatal 91 Norte. Nadie sabía dónde iba. Nadie había escuchado sus planes. Nadie tenía una respuesta. A las 4:37, revisó su correo de voz. Fue su última acción registrada. El choque en la nieve y la desaparición. A las 7:27, una residente de Bosville, Nuevo Hampshire, escuchó un fuerte golpe afuera de su casa. A través de la ventana, vio un automóvil atrapado en la nieve, al borde de la ruta 112. Poco después, un conductor de autobús escolar se detuvo en la escena. Se acercó a la joven dentro del coche, estaba temblando. No parecía herida, pero algo en su actitud no era normal. Le ofreció ayuda, pero ella lo rechazó. Insistió en que ya había pedido asistencia en carretera. Sin embargo, no hubo registro de esa llamada. El conductor se marchó y contactó a la policía. Cuando los oficiales llegaron minutos después, el coche seguía ahí, pero Maura Murray había desaparecido. No había huellas en la nieve que indicaran una huida desesperada. Nadie la vio caminar lejos de la carretera. Simplemente, había dejado de existir. Pregunta sin respuesta. ¿Por qué mintió sobre la muerte de un familiar antes de irse?
¿A dónde iba? ¿Qué ocurrió en aquellos minutos entre el choque y su desaparición? A pesar de los testigos, la evidencia y los registros, el destino de Maura sigue siendo un enigma. Se han propuesto teorías que van desde un secuestro hasta una desaparición voluntaria. Pero hasta el día de hoy, nadie ha encontrado el cuerpo. Nadie ha escuchado su voz. Nadie sabe la verdad. La escena del accidente, y un misterio que solo se hacía más profundo. A las 7:46, un oficial de policía de Javeril llegó al lugar del choque. La carretera estaba desierta. El sáter negro de Maura estaba ahí, detenido en la nieve, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. El impacto había sido violento, el coche había golpeado un árbol por el lado del conductor. Las luces delanteras estaban destrozadas, el radiador desplazado hacia el ventilador, haciendo imposible que el motor volviera a arrancar. El parabrisas estaba roto y los airbags desplegados. Las puertas estaban cerradas. Pero lo más extraño no fue el estado del vehículo, sino lo que había dentro. El auto abandonado, y las cosas que no deberían estar ahí. El oficial inspeccionó el interior del coche y encontró una escena desordenada. Manchas rojas en los asientos, en la nieve, pero no era sangre. Era vino tinto. En el asiento trasero, una caja dañada de vino Francia. También había una botella de cerveza vacía. Además, estaban allí sus pertenencias, una tarjeta de la Asociación Estadounidense del Automóvil, guantes, CDC, maquillaje, joyas, y su peluche favorito, descansando en medio del caos. También se encontró un libro sobre montañismo. Pero faltaban cosas esenciales: su tarjeta de débito, sus tarjetas de crédito y su teléfono móvil habían desaparecido junto con ella. Las botellas de licor que había comprado horas antes tampoco estaban. ¿Las había llevado consigo? ¿Las había abandonado en el camino? ¿O alguien más las tenía? El periodista Joe McHugh resumió el suceso de forma inquietante. En una curva cerrada, se salió de la carretera. Su automóvil golpeó un árbol. En ese momento, apareció una persona que conducía un autobús. Era un vecino. Él le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se negó. Aproximadamente 10 minutos después, la policía apareció en la escena, y Maura Murray se había ido. Un testigo, y una silueta en la carretera. Entre las 8 y 8:30, un contratista que regresaba de Franconia vio algo extraño en la ruta 112, a unos 8 kilómetros del lugar del accidente. Un joven caminaba rápidamente, como si intentara alejarse. Vestía jeans, un abrigo oscuro y una capucha clara. El testigo no informó el hallazgo de inmediato, porque creyó que había sido otro día. 3 meses después, revisando sus registros de trabajo, descubrió la verdad: había visto al misterioso joven la misma noche en que Maura desapareció. Mientras tanto, el oficial y el conductor del autobús buscaron a Maura en los alrededores. No había rastros de ella. El último misterio en la escena. A las 8:30, el oficial abandonó el lugar. El auto fue remolcado a un garaje. Pero había un último detalle, algo que no tenía sentido. Un trapo estaba metido dentro de la tubería del silenciador del Saturn. ¿Era parte del equipo de emergencia de Maura? ¿O alguien más lo había colocado allí? Las autoridades no la declararon oficialmente desaparecida hasta el día siguiente, casi 24 horas después de su último avistamiento. Desde entonces, su caso se ha convertido en uno de los mayores enigmas sin resolver en la historia moderna. La mañana del 10 de febrero de 2004, la policía de Javeril finalmente emitió un informe oficial de búsqueda para Maura Murray. Según los testigos, llevaba un abrigo oscuro, jeans y una mochila negra. A las 3:20, un mensaje de voz llegó al teléfono de su padre: su coche había sido encontrado abandonado. Pero ella no estaba en él. La alerta se intensificó al día siguiente. A las 8 de la mañana, la familia y el Departamento de Pesca de Nuevo Hampshire iniciaron la búsqueda. Un perro rastreador encontró su olor unos metros al este del sitio del accidente, pero el rastro desapareció. Como si alguien lo hubiera recogido. Aquel mismo día, la policía comenzó a especular: ¿Maura había huido o se había quitado la vida?
Su familia rechazó la teoría del suicidio, pero las señales eran inquietantes. A las 5, su novio llegó a Haverhill. Horas después, recibió una llamada desde una tarjeta telefónica de la Cruz Roja Americana. En el mensaje de voz, solo pudo escuchar sollozos, mensajes crípticos y teorías oscuras. El 12 de febrero, el padre de Maura y su novio realizaron una conferencia de prensa, rogando por información. La policía, por su parte, dio su propia versión. Maura podría estar dirigiéndose a la autopista Cancamagus. Está en peligro y podría estar teniendo pensamientos suicidas. Pero los testigos del accidente decían lo contrario. Ella no parecía herida, ni desesperada. Solo quería irse. Una semana después, la familia expandió la búsqueda a Vermont, furiosa porque las autoridades del estado ni siquiera habían sido informadas. Un caso que se vuelve más extraño. El FBI se unió a la investigación 10 días después de la desaparición. La búsqueda se extendió a nivel nacional. Equipos de rastreo recorrieron la zona en helicópteros con cámaras termográficas. En la nieve, la hermana de Maura encontró un par de ropa interior rasgada. Pero el análisis de ADN descartó que perteneciera a ella. A finales de febrero, la policía devolvió los artículos hallados en su coche a la familia. La búsqueda comenzaba a desvanecerse. Y cuando otra joven desapareció en Vermont, las teorías se dispararon. ¿Un asesino en serie? ¿Un vínculo entre ambas desapariciones? Pero las autoridades desestimaron cualquier conexión. Según ellas, Maura simplemente había aceptado un viaje y desaparecido por su cuenta. No había pruebas de asesinato, pero tampoco pruebas de que estuviera viva. Pistas extrañas y un cuchillo manchado de sangre. En julio de 2004, la policía retomó los objetos encontrados en su coche para analizarlos nuevamente. Nada concluyente. A fines de aquel año, un hombre entregó un cuchillo oxidado al padre de Maura. El cuchillo pertenecía a su hermano, un exconvicto que vivía a menos de 1 milla del accidente. Según él, el arma había sido usada para asesinarla. Días después de entregar el cuchillo, su hermano se deshizo de su coche. Las sospechas aumentaban, pero los relatos eran confusos. La familia del sospechoso aseguraba que todo había sido una mentira para obtener dinero de recompensa. Búsquedas en casas abandonadas y perros que detectan muerte. En octubre de 2006, voluntarios recorrieron la zona nuevamente. Esta vez, los perros rastreadores marcaron una casa abandonada. Era la misma casa del hombre que entregó el cuchillo. Se tomaron muestras de la alfombra, pero los resultados jamás se hicieron públicos. En 2010, el padre de Maura estaba furioso. Acusó a la policía de no tratar el caso como un crimen. Presionó al FBI para que investigara, pero las respuestas seguían sin llegar. Maura Murray desapareció en la nieve el 9 de febrero de 2004, y hasta hoy, nadie ha podido encontrarla. Esto fue Radio Impala 73. Las sombras han hablado, los relatos han dejado su marca, pero la oscuridad nunca descansa. Cada historia es un eco que persiste, una verdad que espera ser descubierta. Si quieren seguir explorando los rincones más inquietantes del misterio, lean las historias en la descripción y manténganse cerca. Síguenos en Spotify, YouTube y TikTok para continuar esta travesía hacia lo desconocido. Que tengas buena noche.